Ya estoy grabando, pero ¿para qué queréis que grabe? No, porque la reunión está interesante, yo creo que la podemos compartir al menos en parte. No sé, la parte Eh, secreta creo que ya la vimos, pero el... el ¿Pero qué? ¿Qué está? lo que es la conquista del mundo ya lo arreglamos, pero Federico, Ya, pero es que y más encima está ahí lleno de guagua. O sea, ya ha sí, sido pues, difícil sostener este rato una es que mínima reunión, la ¿ya? Claudia tuvo que pedir permiso para salir, o sea, imagínate, estoy solo, ¿no? Ah, solo y confinado. Solo Ya, confinado y con reuniones. ya, ya, Eh, y me inventé esta además. ya. Entonces, Sí, sí sé. Pero espérate, yo lo estoy grabando, pero no creo que esto lo subamos, porque primero no está Mirko, estamos conversando el seminario, está ahí pero lleno de guagua. a esta altura ya podemos subir. Si esa es la gracia. La gracia es cuando la gente ya, además que la gente está muy aburrida. Fíjate que hoy día en la mañana traté ¿Ya? de entrar a Twitter y Twitter ¿Ya? no podría responder porque está saturado. O Sí, sea, es imagínate lo que verdad. debe ser eso. Sí. Oye, pero Ah, es que no, ni siquiera me sirvió un copete, weón. O sea, no no, tengo yo nada tampoco. Si es servido. que, mira, yo tenía que cambiarle estoy arriba del mudador de Fede ¿Ya? y tenía que cambiarle los pañales y se me escapó. Entonces, porque ahora tiene, anda con esfuerzos autonomistas. Ya. Ya sabemos dónde terminan esas cosas. Sí, siempre terminan mal. Siempre terminan mal. Ya, Ah, bueno, pero pero ya, bueno, si estamos grabando, bueno, si te fuiste ya, pero si estamos grabando, o sea, a ver, estamos sosteniendo una reunión, llevamos, ¿cuánto? Como una hora hablando los detalles del seminario que empieza este viernes, la primera versión, porque se llenaron, oye, que el domingo fue una locura. Se llenaron los cupos y ya lo dijimos en el podcast pasado, o no, ya no sé sí. ni en qué lo dijimos. Bueno, pero hemos mandado correo y la verdad que paramos las inscripciones por una razón muy simple, porque si bien uno podría tener 500 personas, ¿cachai? En el mismo Zoom, listo, pagáis 10 lucas más y podéis hablarle a 500, se pierde absolutamente la dimensión humana y uno tiene que tener ahí un tope que serán, no sé, 100 personas cuando mucho, para poder efectivamente hacer sesiones de preguntas y toda la cosa. Así que cerramos las inscripciones y abrimos ya la segunda convocatoria, que ya hay. Primera vez que vamos a hacer un número, pero primer día de inscripciones, hoy lunes, y ya van 10 personas inscritas. Eh, Nuevamente también de países. Ya hay una persona inscrita de Francia, no de París, como tú siempre huevías, sino de Bordeaux, parece. ¿De Y verdad? de, sí, de Italia. Francisca parece que se llama, que se ha inscribido de Italia. Fantástico. Eso. Excelente. Y son el 15, 22 y 29 de mayo, ¿ya? Del despertar de la fuerza a la amenaza fantasma. Perfecto. Es Perfecto. bueno el No sé, nombre, es bueno el es nombre, bueno el es nombre. Es bueno bueno. el nombre. Excesivamente metafórico para ser vendedor, pero es muy bueno. Está bien, está bien. Pero Oye, es muy bueno. ya, pues, pero ya, bueno, entonces cuenta un poco más del seminario. Sí, no, yo quería simplemente hacer un ejercicio, que era comentar que estamos mandándole a la gente que se inscribe un material. ¿Ya? Entonces, tú ya mandaste la primera horneada de materiales, ¿no? Sí, ya mandamos la primera horneada. Mandaste la sopa de Wuhan, Sí, eh, y una, unas cosas que no podemos decir que son. unas cosas que no podemos decir que son y unas instrucciones de ti mismo filmado hacia ti mismo. Exactamente, en un ¿Ya? ejercicio onanista total. Exacto, Sí. exacto. Bueno, Eh, es un momento, este es un momento donde el organismo es otro de los datos que está en ascenso. sí, sí. Eh, bueno, entonces la sopa de Wuhan es un texto que seguramente mucha gente ya lo conoce, que es un texto que recopila las reflexiones en torno al coronavirus hechas por los principales académicos, intelectuales del mundo, fundamentalmente de las ciencias sociales y la filosofía, en el mundo. Y además, como todo acto de este tipo tiene alguna trampa, y además agrega un par de intelectuales latinoamericanos que seguramente son los que se les ocurre la idea de pedir los permisos del caso para publicarlo y metieron los propios. ¿Ya? Entonces yo pongo en el fondo a, a, a Byung-Chul Han, pongo a La Judith Zizek, Butler, pongo a Judith Butler y entre medio me meto a mí. ¿Ya? sí, Entonces es una buena idea, es una buena súper idea. buena. Buena idea. La hicieron. Pero ¿te consta o es una sensación que tení? No, sí, o sea, no necesito saberlo. Ya. Hay cosas que uno no necesita saber. Es que tú eres del mundo de la academia, tú sabes de esas cosas. Sí, pues eso es una forma de posicionamiento muy clásica. Muy clásica. O Oye, sea, perdona, pero yo no puedo hacer este podcast si no es malito. Así que...
O sea, por ejemplo, el otro día tú me mandaste, creo, un pantallazo de la transmisión de Fernando Villegas, donde me Increíble, weón. ponía una foto de Marx y una mía al lado. Sí. Y era para insultarnos a los dos. Y me hacía un favor así, pero Así imagínate. maravilloso. Mayol y Marx en la misma escena, weón. Sí, sí, Y sí, además, o sea, eligió una buena foto, o sea, tuvo una serie de, casi como si lo hubiésemos pagado para que hiciera eso. sí. Una cosa sorprendente. ¿Esa foto es de la tercera? ¿O es del Sí. libro? No, no. Esa foto es de la que pasa, que es de la tercera. Ah, ya. Sí, Esa foto es sí. de la tercera, sí. El archivo de la tercera. Lo que Esa pasa es que foto pero esa es la foto de la Plaza Brasil, ¿o no? no, ¿No? creo que no. Ya, ok. Creo que esa foto, sí, no, creo que no. Pero, no pero ahí me pillaste. Ya, no importa. Estoy viendo tu casa Está bien, muy bien. y veo el foco, El foco, en bajemos primer el... plano. Excelente. Ahora veo la luz y no el foco. Gracias, muchas gracias. Aquí está la luz. Bueno, entonces, en ese contexto quería más o menos relevar el hecho de que primero hemos organizado un conjunto de materiales, quiero explicitarlo, de recopilaciones de distinto orden de prensa para el tema coronavirus, para el tema estallido social y para el tema de en Recesión. relación a la recesión económica. Las tres cosas tenemos materiales. Hemos mandado algo. Otra parte del material lo vamos a seguir mandando. Hay una cosa que quiero aclarar. Hay varios textos de noticias que son de muy buena categoría y que obviamente son de medios internacionales. Desgraciadamente los medios nacionales no tienen textos de esa categoría o Sí, discusiones de esa estatura. Igual ha habido algo en relación a esas cosas, algunos esfuerzos, algunas cosas que te pueden gustar, no gustan las perspectivas, pero realmente hay gente que dispara un poquito más alto. Pero en general no es habitual en Chile. sí. Entonces, hay muchos textos de grandes medios internacionales que son de gran utilidad. ¿Qué pasa? Sí, el del New York Times hay harto. Claro, entonces es importante, lo que quería decirte es que esos textos se los vamos a mandar, están en inglés, pero hay una función arriba, a la derecha, ¿ya? De toda pantalla computacional, ¿ya? Que dice Traducir. traducir la página, no sé cómo dice, Y pero, quedan bastante bien. y la verdad es que no se va a perder nada de lo importante. ¿Ya? No Claro. estamos hablando de un paper académico donde el 80% de las palabras tienen complejidades que la razón no entiende a menos que tengas costumbre, sino que para cualquier persona eso va a ser comprensible. Peor o mejor traducido, va a ser suficiente. Quizás si hay un texto de Agamben sea más difícil, ¿eh? Es verdad. Pero en general no. Así que eh, la verdad es que hacemos ese comentario porque es importante que ustedes vean que ese material está y un material de mucho interés. Oye, Eh, solo quiero sí, aprovechar de recordar bueno, primero que no estábamos por grabar un podcast, estábamos en reunión, pero ya aprendimos la cosa y seguramente lo vamos a subir porque somos así medios impetuosos. Intempestivos, intempestivos, totalmente. tumultuosos, Adolescentes, tormentosos. adolescentes. O la No, me crisis de los gusta. 40, No, no, no no, sé, no, 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 ya, no, me niego, me niego, me niego. te Me niega. niego. Ya, bueno, Me niego pero a la Macari, tesis Peña, me niego. es cierto que nosotros en general entre lunes y martes tendemos a grabar el podcast, ¿no? Las últimas semanas hemos tratado de ponernos de acuerdo en esos días, lunes en la mañana, la noche, martes en la mañana, etc. Pero Mirko está, y nos dijo que está en retiro preparando su charla Chile y el mundo después del coronavirus, claves para un nuevo ciclo, que la va a hacer mañana martes, así que el podcast recién lo vamos a grabar después de eso. Espero que el miércoles, supongo. Así que eso, y eso se los comentamos porque todavía se pueden inscribir. Contacto@heise.cl, heise.cl, Jaise.cl. contacto@heise.cl, sí. Sí. Y yo me inscribí. Yo sé que a esa hora tú no puedes porque tienes cabros chicos, pero yo me inscribí, ni siquiera le he dicho a Mirko, me inscribí como corresponde, pagué mis lucas y voy a estar ahí escuchándolo, Eso. para ver qué wea Bien, dice. bien, Y ahora bien. lo voy a boicotear yo. Voy a pedir la palabra mañana en el Zoom. Estaría bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Estaría Está bueno. bueno. Sí. No, sí, entonces el tema en el fondo es que la invitación que les hacemos, bueno, es fundamentalmente a que nos enfrentemos a esos materiales. También yo te envié
algo que además mucha gente la ha pedido porque alguna vez la publicité en términos todavía muy someros en el podcast, mi tesis de doctorado. Sí, ¿Ya? Em, y también la vamos a enviar. la O vamos a sea, enviar a todos los asistentes. es parte de lo que vamos a enviar. Ahora, la tesis de doctorado tiene cierta, o sea, es una tesis, entonces como que encontrar el argumento exacto donde explota Salamar, por decirlo como el intelectual guatemalteco, es muy difícil, ¿ya? Porque a las comisiones de doctorado no les gusta explotar a la mar, No, les me gusta gusta ser específico. y dilatar, dilatar. ¿Qué, mi amor? Ah, ya, ok. Y ¿Te puedes retirar? dilatar, dilatar, me retiraron. Va Y caminando se el produjo, patriarcado por el pasillo. no, si yo lo quería cambiar yo, pero no, Pérez no me dejó y fue subsumido. Ya, está bien. Entonces, y creo que fue una mala idea, porque un escándalo político de proporciones. Sí. Pero bueno, Pero es la el, verdad. el, Pero es la verdad. la ley, el orden social suele tener estos problemas. Sí. Así que Ya. aquí está, aquí estoy viendo a Samba. Me vine a la zona donde está Samba. Muy bien. Ya. Entonces, La tesis la doctoral, tesis 246 doctoral. páginas, si mal Entonces, no recuerdo. claro, entonces eh, es bastante densa, pero lo que se quiere decir ahí fundamentalmente una cosa que para mi gusto es muy relevante en este proceso, y es que las grandes disrupciones energéticas en la sociedad producen transformaciones esenciales en el orden social y modifican la temporalidad del mismo funcionamiento de la sociedad, que es la razón por la cual además yo busco después la alegoría de Big Bang, porque el Big Bang, entre otras cosas, o todas las singularidades cosmológicas, alteran el funcionamiento de la variable tiempo. Mm. Entonces, me parece que eso es algo que compartimos entre todos los fenómenos existentes que conocemos en el universo, incluyendo los sociales, y es que una gran despliegue de energía modifica la temporalidad, la forma en que se despliega la temporalidad. Y en este caso también es así. Entonces está la tesis que les puede interesar y obviamente me pueden escribir y me pueden preguntar qué capítulos son más atingentes, o hay gente que se la puede mamar desde el principio. Igual trata de ser un texto lo más amable posible, eh, y, pero tiene todos los desarrollos intermedios que se requieren en una tesis, por tanto, naturalmente hay una cierta aridez en el proceso. Las transformaciones culturales, el título que le pusiste, parece, ¿no? Así se llama, sí. Ya. Es una, el, el foco es que es posible encontrar un conjunto de regularidades que rigen a los procesos de transformación cultural en particular. Ahora, como las transformaciones culturales son normalmente la capa más profunda de lo social, eh, normalmente esas transformaciones culturales devienen de grandes transformaciones sociales, por tanto hay una combinación de factores. Solo que lo cultural se suele mover a una velocidad que le es propia y que usualmente es más lenta que lo social. O sea, se mueve primero la sociedad, la política, la economía, y después viene una olita gigante, pero que casi nadie nota, que son ¿Sabéis los qué? valores, en Eso que fin. tú decís, que lo comentamos hace un rato atrás, cuando estábamos todavía en reunión, pero quizás es pertinente volver a decirlo y volver a hacerte el planteamiento, es que yo te contaba hace un rato atrás que a mí me pasa, a propósito justamente del texto de la compilación, esta Sopa Guján, que insisto, es una compilación, hay que decirlo, súper didáctica, hay un buen ejercicio, un buen esfuerzo, porque son cosas que están en la prensa, pero que uno las ordena y te permite generar un texto inmediato de cosas que se han escrito en las últimas semanas. O sea, ni siquiera Con un gran meses. título además. Con un gran título además. ¿Ah? Tiene de hecho Bueno. después una segunda parte que ya la encontré un poquito más modesta y que se llama, ya no me acuerdo, pero en la misma lógica. Eh, ya, pero a propósito de esto de autores, porque en el fondo una de las gracias en este minuto es que en todo el globo, autores intelectuales contemporáneos, obviamente el tema es la pandemia y todos sus derivados, todos sus efectos, que el disciplinamiento, el control social, la crisis económica, etcétera, etcétera, todas las miradas. Entonces, en ese proceso, a propósito de lo que tú estás señalando, esta lógica, digamos, como las energías y estas atemporalidades de pronto de los procesos, de fenómenos culturales que tienen una lógica paquidérmica y que de repente explotan como estallido político, en fin. Eh,
a mí me pasa, es más que una pregunta, una reflexión, pero te lo planteo como pregunta, cómo los intelectuales, tanto los gigantes, los grandes, como a veces a nivel más micro, pueden de pronto hacerse cargo de analizar fenómenos de esta magnitud, como puede ser una pandemia, o lo que pasaba en Chile, como puede ser el estallido, que son fenómenos muy análogos en términos de su intensidad, si es que antes de eso no estaba ahí haciendo un trabajo teórico Ujú. que entendiera que efectivamente era tiempo de grandes transformaciones, de grandes procesos, porque de repente uno ve, y aquí me escapo de la pregunta y más bien planteo una tesis, que a veces yo siento que hay falta de honestidad intelectual en algunos que pueden opinar y empezar a escribir sobre estos grandes procesos, pero que en realidad antes de eso estaban, como te decía hace un rato atrás, haciendo la sociología de las cosas cotidianas, ¿cachai? Mm. Y hablando de la Eh, estabilidad. sí, justamente, yo creo que vamos a decirlo así, hay un registro que te permite moverte o no. ¿Ya? O sea, naturalmente alguien que no, por eso si tú te fijas, las respuestas que hay más interesantes, no sabemos todavía, bueno, pueden ser muy lúcidas en principio, nunca sabemos cuáles son más apropiadas, pero en el fondo las que aparecen tienen, vienen de aquellos autores que justamente tienen esta estatura de poder venir trabajando en grandes procesos de comprensión de grandes oleadas de formación de situaciones, de condiciones, en fin. Entonces, yo creo que hay que tener siempre en perspectiva eso, que efectivamente los autores que pueden hacer estos movimientos, por eso, por ejemplo, el analista bursátil que dice el próximo año hay crisis o no, ¿ya? Eh, solo está viendo una parte del fenómeno, por eso muchas veces se equivocan para un lado o para el otro, diciendo que no hay o que hay, porque en el fondo no está viendo el conjunto de procesos que te hunden. O sea, a ver, lo que le pasó esta semana a Mañalich, a mí yo lo encuentro formidable. Mm. Es un ejemplo de lo que significa ser un país chico. O sea, de repente el ministro de salud de un país, mira, olvidémonos si Mañalich es bueno o es malo, si es tonto o inteligente, si de aquí o allá, si perdió o ganó. Me da lo mismo todo eso. Me interesa el fenómeno ya analizado con categorías platónicas, si están en el cielo. ¿Ya? Eh, lo que pasó es una cosa súper sencilla. Él nunca entendió, y el gobierno chileno nunca ha entendido, que hay un juego global en el cual nosotros somos una pieza muy menor y una pieza útil para ser ocupada, porque ya es una pieza tan ocupada, que te da tentación ocuparla porque ya es cosa de llamar, ¿ya? O ya ni de llamar. Y entonces Mañalich, da lo mismo cuál fue la versión real, quedó metido en un lío. Quedó metido en un lío porque en el fondo no se dio cuenta de que su presidente había creído con una maravillosa ingenuidad, que la tuvo Bachelet también, no es culpa de él, es una ingenuidad muy de la elite chilena de los últimos años, que uno podía ser amigo de los chinos y los gringos al mismo tiempo. Y que se enoja un poquito uno por acá, y se enoja un poquito otro por allá, pero somos amigos de todos. Y hacemos negocios con todos. Eso no existe. No. Puede hacer negocios con todos, pero en la política, que es lo que importa, se hace más con uno que con el otro. Y todos tienen que saber cuál es. Y no puedes andar vendiendo que tú lo haces igual para los dos cuando tienes más uno y nada por el estilo. Sí, bueno, por de pronto lo que tú señaláis, habrá que ver además cuál es el siguiente, y yo creo que muchos lo estamos esperando casi como farándula barata, qué es lo que va a pasar con el embajador chino, después de esta desclasificación hecha por Mañalich en directo frente a Iván Valenzuela, con todo además los agregados del mundo, con un ninguneo, con un basureo, no ninguneo, basureo a la prensa fenomenal, etcétera. O sea, con todos esos elementos, estoy hablando de la farándula, pero igual habrá que ver cómo se escribe, porque además hay que decir que en términos de incluso casi literario, de personaje literario, el embajador chino en Chile es extraordinario. Es Sí, decir, o sea, no es un embajadorcito, ¿ya? Es un no, embajador, ¿ya? sí. Tiene mucha mirada y de alguna manera, entiendo, no lo sé, me pegaría el carril, pareciera ser que también en otros lugares de Latinoamérica se replican ese perfil, es decir, efectivamente embajadores que ya de alguna manera China está de a poquito saliendo un poco del caballo de Troya y diciendo, sí, en realidad voy a participar de esta disputa.
de hecho, él tiene una capacidad de explicitar en el pasado, en los últimos par de años, de haber explicitado varias veces el que efectivamente hay que saber optar, digamos, y que no es una mala idea optar por los chinos. Nuevamente lo vinculamos con el tema de la pandemia, donde además los chinos, o sea, si uno ve, ahí está la zamba, eh, uno ve que los chinos además en esta pasada, cuando se comparan con Trump, para el ojo así de cualquiera que está mirando la realidad, bueno, no deja de ser interesante que sí hay puntos para poder comparar. Sí, yo creo que, a ver, voy a hacer una predicción. Me puedo equivocar en esto porque tengo muy poco antecedente, pero a mí me da la impresión de que Chubut no contesta más. Hizo ya lo que tenía que hacer, ¿ya? Y le demostró a Piñera que la amistad está rota. Sí. Los mensajes que tienen que dar los embajadores son así, son como, somos amigos, no somos amigos. No es más que eso. Sí. ¿Ya? Eh, es igual que eh, es igual que la diferencia entre conversar y tomar un café y luego ir a tener sexo. Mm, ¿Ya? Es así de radical porque el poder es así de radical, es así de sexual además el poder. mm. Entonces, lo único que importa es saber si vas a confraternizar más allá de la mera conversación o no. Y le mandó a decir que de sexo nada. Estamos hablando de China y de grandes cosas, y por lo tanto no sé que es una bajada así, pero también quiero hablar de Mañalich. Yo en realidad quiero decir un par de cositas nomás porque creo que el tema hay que dejarlo para conversarlo con Mirko incluido, porque tú sabes que a mí me gusta mucho, yo le hago a la sociología las cosas simples, Sí, sí, entonces así. me Se te gusta nota, se te nota. sí, me gusta el personaje, y el personaje de Mañalich cada vez me parece más interesante porque, eh, bueno, y por eso crece. O sea, Mañalich crece y Sí, Mañalich le queda poco en el ministerio, eso es un hecho, pero eso no implica necesariamente perder. O no. sea, por supuesto que yo creo que si te completa el mandato, o sea, sí, mejor, pero puede salir y puede ser, y puede tener todo lo que efectivamente quiso tener, porque la jugada de Mañalich, cuando incluso además él hace este ejercicio de decir, bueno, yo no tengo ninguna ambición política. Oye, si la ambición política no es solamente un cargo, la ambición política es influir, Sí, pues. efectivamente sentirte un grosso. Mm. Y yo creo Yo que creo que, Mañalich va, pero ojo, yo solamente decirte que en esta reflexión que yo le dejo un porcentaje de probabilidad no bajo a que se lo mantengan en el campo. sí, sí, sí. Lo que digo es que da lo mismo. O sea, no, hay cosas que van a pasar y que van a determinar, digamos, básicamente que es la evaluación final de la pandemia. O sea, cuando en un año más uno haga ya un poco más, pueda decantar y vea las cifras, contagiados, muertos, daño económico, etcétera, y se arme el paquete completo y empiece cada gobierno a tratar de compararse mejor o peor con el del lado y con los de la región, por supuesto que hay una evaluación ahí. Creo que en ese sentido hay una cosa en que el gobierno está caminando sobre la cornisa en general, que es entrar en un discurso absolutamente de normalización. O sea, están en ese discurso, es evidente que hay sí una mirada estratégica, cuando pareciera ser que este minuto a puertas del inicio ya del invierno es una jugada bastante arriesgada. Pero bueno, pero más allá incluso de ese manejo, incluyéndolo, Mañalich ya aparece como una figura muy interesante porque a mí me llama la atención siempre, y para analizar esto siempre hay que tratar de hacerlo un poco desapasionadamente de la intención política. Es decir, Mañalich genera mucho tirria, probablemente en la gran mayoría de la gente que escucha este podcast. Mm. Pero lo que hace es poco obvio. O sea, cuando ataca a la prensa, no ataca a la prensa popular, a la prensa alternativa. Ataca a los grandes conglomerados de la prensa. Se los va y se los dice en su cara. A Canal 13, que es Luxich. Y le Mm. dice a Iván Valenzuela que un periodista de Luxich miente. Y un periodista de La Tercera, de Copesa, que son amigos del presidente, miente. Entonces, bueno, pues en general la mayoría de los que seguramente estamos compartiendo esta conversación pensamos que eso es así, po. O el montaje del caso Huracán no lo hizo Canal 13. Entonces, lo que yo digo es que Mañalich es muy interesante, porque pese a ser obviamente un ministro de derecha, etcétera, etcétera, logra incluso sintonizar. No digo que en este minuto sea popular, pero uno no podrá decirle que el tipo no sume costos, que no sume riesgos en su apuesta y que solamente se mete con los chicos. Y eso yo creo que le da siempre cuando viene sobre todo alguien así desde el mundo de la derecha, a mí me parece que le da unos claroscuros que lo hacen muy interesante de analizar.
Sí, tiene un... a ver, yo creo que hay una categoría que me gusta mucho para tiempos como este. Eh, el año pasado y este año son años muy románticos, pero no en el sentido del poeta guatemalteco ya citado, sino que en el sentido de Beethoven, de Hölderlin, de Hegel, ¿ya? Y el romanticismo, contrario a lo que puede parecer a primera vista, está nutrido de irracionalidad y violencia, eh, y por tanto de épica y tragedia. Y los personajes, para decirlo en simple, porque, no es, porque es obvio y porque ocurre, ¿por qué Beatriz Sánchez en un año como este no puede crecer? Porque carece de romanticismo. Mm. ¿Eh? No habita en ella nada de eso. ¿Nunca dices tú? O sea, como personaje permanente. Sí, sí, no, sí, es que efectivamente, entonces, o sea, en su significado político me refiero. Sí, sí. Su significado político, ella huyó siempre del romanticismo. El romanticismo no significa denunciar a alguien, eso no, eso no tiene mucha importancia. El, el romanticismo es una cosa más profunda, que tiene que ver con la comprensión de que hay de que estamos viviendo en medio de una irracionalidad. Y, y que esa irracionalidad, de alguna manera, es una irracionalidad de gran tamaño, que nos enfrenta a los principales desafíos, en el fondo, de nuestra existencia como ser humano. Mm. Y, y esa complejidad, esas dificultades, eh, esos conflictos a los cuales tú no puedes escapar en el fondo. ¿Ah? O sea, un conflicto no significa ir y decir, denuncio que tal persona no pagó las contribuciones. ¿Ah? Eso no es un conflicto. Mm. Eso lo hacen a cada rato incluso los que son amigos en el mundo político y Mm. luego se dan la mano y arreglan el problema. Obvio. ¿Ah? El conflicto es la montaña mágica de Thomas Mann, a propósito del concurso que estamos haciendo. O sea, la montaña mágica de Thomas Mann, donde el cuerpo de ideas entre lo que es la gran filosofía teologal de la Iglesia Católica y la gran filosofía modernista de la masonería, digamos, se enfrentan en un debate que va a significar que alguien al final del camino, ¿ya? Un muchacho joven que apenas iniciado en esos cuentos, en esas historias, tiene que morir, en pleno bombardeo, en plena guerra. Entonces, esa es la complejidad. Y esa complejidad hoy día está sobre la mesa y los personajes como Mañalich habitan esa complejidad muy bien. Mm. No para ganar, porque una escena romántica no significa que vayas a ganar, pero puedes perder con valor. No nos Sí, olvidemos que sí. la persona más importante de la historia de la humanidad, al menos en Occidente, es una persona que perdió, Murió no que ganó. crucificado. Exacto. Oye, dejemos a Mañalich. Hay harto más que decir. Hay harto más que Ya, decir de ya, Mañalich. ya perdió la montaña mágica, de hecho. Sí, de hecho, quería confirmarlo. Mira, quiero decir a los que nos escuchan y los que nos siguen más, porque no todo el mundo nos sigue en Twitter ni se engancha con las tonteras que hacemos en Twitter, pero algunos sí. Esos son los más tontos de los que nosotros más queremos, incluso aunque no vayan a los seminarios. Los queremos porque con eso ya nos empezamos a conocer día a día. Y ellos participan, ¿cierto?, de esto, de este, El Padrino Deathmatch 2, y ya estamos en cuartos de final, pero estamos ese día en que no hemos subido los cuartos de final, y los vamos a subir ahora. De hecho, en eso estábamos conversando con Alberto antes de prenderle a la grabadora, y los vamos a subir ahora para hacer la competencia y cerrarla antes del viernes. Entonces, contarles que los 32 que partieron están en cuartos de final compitiendo por un lugar ya en semis, La Guerra y la Paz de León Tolstoy versus La Autopista del Sur de Julio Cortázar. Es difícil porque es un libro de cuentos, pero en realidad es un cuento pequeñito, el propiamente tal de La que, Autopista que, del Sur. que tuvo más vida de lo que pensaban muchos. Sí, sí. Es que a mí me fascina la autopista, la sensación de asfixia de la autopista del sur. Creo que tiene una cosa del encierro así específico que lo aborda bien. Bueno, y la guerra y la paz es un universo. Luego, en el mismo lado del cuadro,
Está Ensayo sobre la ceguera, que venía bien fijo, de José Saramago, Sí. con Un mundo feliz, un clásico de Huxley. Eh, Ahí están, esa es uno de los Ya. cuartos. Y por el otro lado del cuadro está también un fijo, 1984 de Orwell, versus La metamorfosis de Kafka, que le ganó a La montaña mágica a Thomas Mann, Con desatando, las asfixias de las asfixias. sí, desatando la indignación de algunos maneses militantes fervorosos y dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo? De hecho, algunos también Bueno, se pero indignan con la presencia de Orwell. no, la gente que se indigna con la presencia de Orwell es gente que está subsumida en la falta de gusto. ¿Ya? Más allá de que haya sido agente de la CIA, tengo idea, me da lo mismo. ¿Ya? Los escritores son escritores, y punto. Sí, ¿Ya? La gente que se enoja porque haya perdido la montaña mágica es gente que merece todo mi respeto, no porque tenga razón, sino porque es gente que todavía cree en cosas importantes. muy bien. Y la ¿Ya? último cuarto de final es La peste de Albert Camus, con, y aquí se repite, con La rebelión en la granja de Orwell, que tiene 2 títulos en cuartos de final. Así Entonces, que, tenemos la posibilidad, ya perdió la Biblia, lo que me parece insólito, pero perdió con Camus, que puedo decir que tiene algo de sentido. sí. A mí me parece que tiene algo de sentido. Entonces, bueno, nos vamos a ver con probablemente, bueno, no sabemos, en realidad, la peste No, no sé. probablemente llegue a la final, pero de alguna manera hay ciertas homologaciones. La Autopista del Sur con la metamorfosis y la cosa de la asfixia, Un mundo Sí, feliz contra la rebelión en la granja, de alguna manera, aunque no se enfrentan ahora, y tal vez no se enfrenten nunca, pero tienen algo de sí, parecido. sí, Ensayo sobre la ceguera y la peste tienen bastante de parecido. Y la guerra y la paz de 1984 son lo más disímil, de alguna manera, en el cuadro. sí, es verdad. Pero estoy jugando con semis que no existen, así que da lo mismo. Pero es interesante la articulación discursiva que armó esto. Bueno, Pero estas bueno, joyas de la literatura las vamos a subir ahora en un ratito y van a estar todo el martes para que voten. El miércoles hacemos las semifinales y el jueves la final. ¿Qué más? ya, y el miércoles tenemos además podcast nuevo. Así que Sí, el podcast es como Dios manda. ya, Ya, yo tengo creo que que ir seguir, a hacer mis tareas. ya, sería un exceso. Solo decir una cosa, que teníamos tal cantidad de gente ingresada que tuvimos que pedirle a un par de personas que se vayan a la versión siguiente. Entonces le pedí a un par de personas cercanas, una de ellas es mi prima Claudia, que está en Chiloé, que me odió 5 minutos, pero que entendió que es mejor estar ahora en el segundo, porque entonces todos los condoros que nos mandemos en el primer seminario, que nos vamos a mandar los condoros, en el segundo ya no van a estar. Así que ustedes que no se inscribieron, hicieron bien. Inscríbanse ahora en el segundo seminario. Y, Qué rata. que soy un desgraciado. Pero como ya están llenos, vamos a ningunear el primer seminario. Venga, el seminario, venga. El segundo viene bueno. Oye, pero es importante que la gente sepa que se puede inscribir ya para el segundo. Sí, están abiertos. Elpoderimporta@gmail.com, ya van 10 inscritos. Y inscríbanse, pidan la información primero. Ahí les Sí, mandamos el po. programa, toda la información, toda la cosa. Ya está, harta cosa simpática. Y a la gente que está inscrita que le van a seguir llegando los materiales asociados. Así es. Y como mencioné a mi prima Claudia, lo siento, pero yo tengo una familia gigante, como esa que filma Ettore Scola, así de ese nivel, ¿ya? Y muy variopinta políticamente y todo. Y hay un primo que nos escucha de vez en cuando, yo no sabía, me enteré hace poco, el Germán, que está, puta, súper complicado de salud y ha tenido unos cachos así graves, ya lleva así como 2 años dando la pelea fuerte. Así que al Germán que lo adoramos mucho y que nos Un abrazo escucha, a Germán. sí, pese a que es demócrata cristiano, pese a eso, pero mi familia es muy amplia, yo los quiero igual. Ya tengo muchos amigos de cristianos, ya no puedo evitarlo. Ya, ¿no? Ya, nos encontramos el próximo, ya no sé cuándo. Chau. Ok, chao, chao.